conectados en vivo para una nueva raza. Estamos en UNR Live. Acá estoy yo, Mike, que quiero acompañarlos un buen rato. Vamos a tener un tiempo súper especial y hablar. Vamos a compartir, hablar, pasarla rico. Bueno, mi hermano, Pues sí, bienvenido a sí, yo esta también, sesión pues. de UNR Live. Un momento en el que vamos a hablar, vamos a conversar. Creemos de parte del Señor que tienes algo bueno que contarnos y que compartirnos. Claro que sí, Mike. Usted me dice en qué momento arrancamos. Ya, hermano, ya arrancamos. Esto no es una prueba, esto es con toda. Y de ahí está Listo, la bueno. jefe, la doña de don Diego, Laura Bonilla, bienvenida. Mi bella esposa. Bueno, ahí se siguen conectando, entonces qué rico. Me imagino que también se están conectando amigos, conocidos de Diego. Eh, Creo que tenemos una primicia o una chiva, que es la que vamos a hablar en esta noche, ¿cierto? Así es, men. Bueno, Dieguito, yo quería decirte que hablar de nuestro pasado es bueno. A veces puede traerte recuerdos, se puede traer cosas a la mente, pero lo importante es que se sepa de dónde salimos nosotros, de dónde venimos. Yo nomás lo que dice Hechos capítulo 22, que es cuando Pablo en una de sus predicaciones habla de su testimonio. Primero habla de su infancia, de dónde viene, habla de lo que hacía con los cristianos y luego muestra, que es como la segunda parte de este capítulo, lo que viene siendo la conversión de él, que es como el Señor llegó a su vida, cómo el Señor lo transformó y bueno, así es como el Señor empieza a actuar de una manera especial y damos gracias a Dios por la vida de Pablo, porque gracias a él pues conocemos gran parte de lo que es el Nuevo Testamento y de lo que ha edificado tanto a nuestra iglesia y a la actualidad nuestra. Y fue por un hombre que estaba en contra de los caminos de Dios y cómo Dios lo llamó a él. Y vemos cómo Dios se glorifica y cómo Dios muestra su gracia para con todos. Y creemos que Así así es. también es contigo. Ya se nos conectó también, ya está conectado Edwin, ya está conectado el pastor Fabio. Bienvenidos a esta sesión de UNR Live Cajica. Listo, Dieguito, mi hermano. Entonces empecemos. Quisiéramos saber primeramente un poco de ti, un poco de tu infancia, qué has hecho. Pues bueno, men. Arranquemos porque yo conozco a Dios siendo muy pequeño. Yo tenía más o menos unos 13 años, o de hecho menos. Tenía como 12 años la primera vez que empecé a escuchar acerca de Dios. A mí me explicaron mi familia, mi tía. Mi tía asistía a la misión carismática. Bueno, de hecho, mis tías asistían a la misión carismática. Y bueno, ellos me empezaron a invitar, a compartir, yo asistía a varias reuniones, finalmente yo empiezo a acercarme mucho a Dios, empiezo a estar bajo la estructura de querer conocerlo, de acercarme, de orar, de asistir a reuniones, y empiezo como en un proceso de empezar a conocer a Dios y acercarme a Él. Pasa el tiempo, empiezo ya a crecer un poco más, y empiezo a tener varias luchas con Dios en diferentes áreas, pero nada que sea fuerte, nada que sea capaz de sacarme de su propósito, de su plan. Las luchas normales, uno quiere tener una novia, salir con ella, eh, compartir tiempo, amigos, amistad, todo eso, que pues para la edad es un proceso normal. Y yo creo que muchos de los adolescentes que nos pueden estar viendo, fácilmente ellos pasan por ese proceso. Quieren estar saliendo, compartir con amigos, saber qué es tener una novia, dar un beso, son cosas de la edad. Nada de eso importante y trascendental para sacarme el propósito de Dios. Sin embargo, ocurre una situación y es que empezamos a ver que el líder que nos estaba, pues que estaba como tomando el control de nosotros, empieza a tener una actitud abusiva con varias de las personas que estaban ahí dentro del grupo. Y esa actitud abusiva también estaba implicada en un abuso sexual, digamos que no era violación, pero el tipo empieza a tomar unas actitudes sexualmente incorrectas con las personas que estábamos ahí con él. En ese punto yo empiezo como a respirar y a darme cuenta que hay cosas que no están funcionando bien, que por qué se está manejando de esa manera.
y empiezo a apartarme de Dios, empiezo a apartarme de la iglesia, empiezo a apartarme del liderazgo, empiezo a darme cuenta que no está bien y no es correcto lo que está haciendo. Y en mi corazón se genera un resentimiento y un odio hacia Dios, específicamente hacia Dios y hacia la iglesia. Estoy en el colegio, empiezo a conocer gente, empiezo a conocer personas, empiezo a relacionarme con gente que en algún momento ha tocado algo en el satanismo y que conocen otras personas que sí están muy involucradas en eso. Empiezo a conocer gente en el colegio y gente fuera del colegio y empiezo a encontrar en el satanismo una manera de desahogar todo el odio que yo sentía hacia Dios, hacia la iglesia. Empiezo a involucrarme en muchísimas cosas, empiezo a hacer rituales por mi cuenta, empiezo a hacer pactos, empiezo a meterme en un mundo más oscuro y más oscuro y más oscuro. Y ese mundo cada vez se hace más envolvente. Yo empecé a hacer ya pactos muy, muy heavy con el diablo. Y prácticamente mi pacto mayor era que yo tenía que hacer alabanza para él. Y de alguna manera yo empecé a escribir, pues las personas que en ese momento estaban conmigo en el colegio, ellos me conocían, ellos han leído mis escritos, ellos saben qué era mi forma de escribir. Y yo escribía poesía gótica. Y toda estaba relacionada en una alabanza y una adoración al satanismo, al diablo, a demonios, a varias cosas. Y yo me empecé a meter de ahí por esa ruta derecho, sin cabeza, sin pensar en nada. Mi deseo y mi intención dentro de todas estas sombras era profanar todo lo que fuera santo. Personas que se consideraran santas, mi intención era dañar su santidad y buscar la manera de que profanaran. Las iglesias que buscaban hablar acerca de Dios, mi intención era profanarlas, hacer que de alguna manera se extravieran en el camino, se perdieran y se alejaran completamente de Dios. Esa era mi intención y todos mis rituales y todas las cosas que yo hacía estaban encaminadas a esa ruta. En ese camino llega un punto en que todo lo espiritual que yo hice en contra de Dios se empieza a devolver. Y ese punto es que ya no puedo dormir, ya no encuentro paz. Cuando los demonios se manifiestan a mi vida y cuando yo empiezo a tener reuniones con ellos, ya no es algo que me genere placer, es algo que me genera miedo, es algo que me genera muchísimo terror. Definitivamente no logro dormir, empiezo a dormir varios episodios en mi colegio porque no puedo, empiezo a perder el control. Varios demonios empiezan a tomar posesión de mí y cuando toman posesión de mí es una violencia fuerte. Empezó a perder el conocimiento, empezaba a botar cosas, partía cosas en la casa. Una vez me endemonié en el colegio, casi pierdo el control, me llevaron a coordinación. Todos los o varios de los profesores se dieron cuenta, entonces estaban preocupados. Hay un muchacho que está metido, se encuentra satanismo en el colegio. Y así se empieza, todo lo que empieza a generar, todo lo que hice, perdón, en el mundo empieza a generar una bola de nieve que empieza a afectarme muchísimo. Pero aquí hay algo muy curioso en mi casa. Mientras yo me estoy involucrando en el satanismo, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas se están fortaleciendo con Dios. Mientras yo estoy alabando al diablo, mi papá, mi mamá interceden fuertemente por mí. Ellos no me pueden predicar de manera directa, pero ellos solamente pueden pagar el precio por mí en el lugar secreto, porque en definitiva no podían hablarme a mí acerca de Dios. Mi papá lo intentó varias veces y entrábamos al choque. Yo recuerdo que yo llegaba a reuniones, entraba a la casa y cuando mi papá me recibía en la casa me decía, buenas noches, pastor. Y varias veces estaba reunido con su equipo de liderazgo porque mi papá ya estaba eh, reuniendo con gente y estaba liderando grupos y todo. Y yo, ¿qué le pasa? A mí no me llama de esa manera. Y empezábamos el choque y la pelea. Yo terminaba saliendo de la casa a las malas con él. Entonces ellos no me podían predicar. Mi papá decía que él estaba todo el día en paz, tranquilidad, oraba, pero cuando yo llegaba a la casa me le tiraba el ambiente. De una vez era ese choque de espíritus porque él estaba muy comprometido y yo estaba también muy involucrado en un mundo muy oscuro. Mientras eso pasaba, eh, empezábamos así a siempre tener esa fricción con él y él no me podía predicar de ninguna manera. Mi mamá también oraba por mí muchísimo. Recuerdo en una ocasión que yo había estado en mi cuarto haciendo varias cosas
y salí al otro día a estudiar. Cuando llegué, de una cuando entré a mi cuarto estaba distinto. El ambiente espiritual de mi cuarto era diferente. De una yo me bajé y le pregunté a mis papás que ellos qué estaban haciendo en mi cuarto porque yo sabía que ellos habían orado en mi cuarto. Si mi papá me dijo, su mamá se metió a su cuarto, oró por usted de una manera que yo nunca la había visto orar. Se metió tanto en oración que yo no me pude, no le puedo decir que no. Ella llegó, organizó su cuarto, desenvolvió, encontró muchas cosas que no estaban bien y yo igual no le puedo decir nada porque ella estaba orando. Y esa fue la razón que me dio mi papá. Bueno, normal. Pero todo eso en espiritual, aunque ellos no lo veían, estaba haciendo un resultado y era que yo estaba empezando a recibir las consecuencias de lo que había hecho mal para así mismo volverme a acercar a Dios y buscar. Listo. Diego, vamos a ir barajándola un poco. Voy a retroceder un poquito. Mire, me está diciendo, por ejemplo, está contándonos Joana, Lady Joana, que el secreto de todo está en el secreto. Muy cierto. Camila dice que el poder de todo está en la oración. Vemos cómo tu familia empieza a interceder a medida que va conociendo del Señor. Digamos que ustedes van así como en polos opuestos, ¿no? Tú vas por un lado y tu familia va para el otro. Pero obviamente la intención de tu familia era traerte a los pies del Señor. Y vemos cómo, y es curioso, ¿no? Como alguien que va conociendo las cosas del Señor a raíz del dolor que causa un hombre, por decirlo así, eh, teniendo una autoridad, digámoslo así, por la iglesia o espiritual, hace que tú te alejes tanto de la iglesia, al punto que el mismo dolor, la misma rabia y el mismo odio hace que te vayas como al lado totalmente opuesto. Sí, lo que pasa es que en ese momento éramos porque son muchas las personas que quedaron afectadas de ese proceso y éramos muy niños realmente. Aunque teníamos 15, 14, 13, 12, éramos de alguna manera muy sanos y íbamos con los ojos ciegos, creyéndole a la persona que estaba al frente. Pero esa persona en algún momento dañó su corazón, permitió que su corazón se dañara y eso generó un efecto dominó en todos nosotros de una manera terrible, terrible. Y tuvo que haber llegado alguien a tu vida de pronto a dañarte de esa forma también. Alguien, o sea, tomar el dolor de una persona para utilizarlo a beneficio tal vez o para meterte en un mundo súper oscuro. O sea, no fue iniciativa tuya o alguien te dijo, venga, métase a esta vaina, vamos a meternos, vamos a hacer tales cosas. No, ahí fue autonomía mía. Digamos que yo conocí personas y me contaron sus experiencias, pero no me forzaron y me dijeron, venga, nada, o sea, yo de una me metí. De hecho, dentro del satanismo se mueven varios grupos parecidos a células. Ellos también tienen un tema espiritual. De hecho, ellos ayunan. O sea, ellos ayunan más que la iglesia para que sepan. Ellos reconocen el mundo espiritual. Ellos saben cuando una persona está metida con Dios. Yo recuerdo que en algún momento nosotros hicimos un ritual por la biblioteca Tintal y días, eh, como a las 3 o 4 días, yo pasé y había un muchacho que estaba ahí en el mismo lugar que se hizo un ritual cantando una alabanza con una guitarra. Yo traté de meterme al tipo y sacarlo a patadas, pero no pude. O sea, habían ángeles ahí protegiéndolo, a mí me dio miedo meterme con el tipo porque el tipo sí estaba conectado con Dios. Ellos reconocen el mundo espiritual. Pero para la pregunta que me dice Mike, no, realmente nadie me influenció. Fue una decisión mía, producto del odio que en ese momento sentía en mi corazón. Y ese odio empezó a dar Y un ya las fruto. cosas se fueron dando. Sí, claro. Las cosas Y fueron dando, entonces, fue llegando gente. entonces hay eh, algo que aprender, Dieguito, entonces también un poco de esos movimientos, y es que necesita la iglesia tener un poco más de discernimiento o vivir un poco más, no tanto con el mundo natural, sino un poco más allá, que ser guiados por el Espíritu Santo para este tipo de cosas. A mí me gustaba mucho en una iglesia donde yo empecé hace muchos años, donde empecé a servir, donde decía que las personas del protocolo, o sea, los sugieres o los diáconos, como dicen en algunas iglesias, tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo y con mucho discernimiento, porque tienen que sentir la intención por la que va cada persona.
de alguna forma todos los cristianos tenemos que tener eso también, para saber por quién podemos orar, por quién podemos interceder, por quién tenemos que decir al Señor, Señor, guárdame porque me van a hacer daño, de pronto un poquito más metidos en las cosas del Señor, ¿cierto? Es que, Mike, o sea, es esto, el hecho que nosotros no veamos algo no quiere decir que no exista. El hecho de que nosotros no veamos el reino espiritual no quiere decir que no exista y no quiere decir que esté ausente. Nosotros no vemos una bacteria, un virus, hablamos del coronavirus, del COVID-19. Nosotros no vemos el COVID-19 como con nuestros ojos humanos normales, pero ahí está y nos tiene a todos arrinconados en la casa. Tal cual es el reino espiritual. El hecho de que nuestros ojos naturales no lo pueda ver no quiere decir que no exista. Nuestro espíritu estaba vivo cuando nosotros estábamos en el Edén y estábamos a la par con Dios y podíamos hablar cara a cara a Dios. Pero a causa del pecado original, nosotros perdimos esa vida espiritual y perdimos esa percepción espiritual. Y es a través de Cristo que nosotros, a través de Cristo y a través del Espíritu Santo que nosotros lo recuperamos de nuevo. Pero si la iglesia no se interesa en involucrarse espiritualmente, simplemente se quedan viendo todo con los ojos espirituales. ¿Y qué pasa? Que en las iglesias cristianas también entran muchos grupos, muchos satanistas a buscar cómo hacer daño, a buscar cómo dañar la armonía de la iglesia, a buscar cómo poner división, contienda. Recuerdo la historia de una muchacha que ella en algún momento intentó, o sea, obviamente ella estaba metida en el satanismo y más en la brujería que en el satanismo, y ella intentó entrar en una iglesia y los diáconos no la dejaron. Los diáconos la sacaron aparte, le preguntaron que para dónde iba y fue tanto el terror que ella sintió que ella finalmente no pudo entrar y se devolvió. ¿Por qué? Porque ya no iba con un corazón de arrepentimiento, sino lleva con la intención de dañar la iglesia y buscar la manera de afectar a la gente. Los diáconos son súper importantes. La gente que hace el protocolo, la gente que cuida la vida del pastor, más que estar en una puerta bonitos, sonrientes, que es parte de la tarea, son personas realmente con discernimiento, que si ellos en su corazón sienten que una persona no está bien o no entra con una actitud correcta, estar pendiente, pilas con esta persona, estar echándole ojo, estar intercediendo por ellos. La función no es solamente pararse y hace la gente menosprecia esa actividad. No es solamente pararse, es estar intercediendo, siendo esas personas que se paran en la brecha por la iglesia y por los que están ahí, por las personas que están entrando. Entonces, esa labor es súper importante. Claro que sí, Dieguito. Entonces empezaste a meterte en este mundo siendo muy joven. Dices que estabas en el colegio. Estamos hablando que 15, 16 años, 16, 16 años y, 16. y te estabas metiendo en eso. Me imagino que a la par, ¿cómo era tu vida, digamos, en cuanto a vicios y esas cosas? Yo no probé, yo no, mi actividad fuerte no fue con drogas. Mi actividad fuerte fue meterme en el mundo espiritual. Mi intención no era volverme drogadicto, sino mi intención era un poco más razonable. Dentro del satanismo uno encuentra de todo. Gente que está metida dentro de los vicios y que está atada a los vicios y que practica el satanismo, pero también encuentra mucho satanista de corbata, gente elegante, gente que está metido en una élite completamente distinta. Entonces uno encuentra gente que está haciendo el ritual de sangre y todo, pero otra gente que está como en una élite, como en una atmósfera haciendo otras cosas. Digamos que yo trataba de apuntarle a eso, a la élite, a la gente que está en otras cosas, que está dentro de su pacto de satanismo, buscando estar pues en una escena distinta al que está con el día a día haciendo rituales y pues pactos de sangre y ese tipo de cosas. Ok, y digamos que para involucrarse en eso, no quiero ahondar mucho en detalles, pero digamos que hace falta también tener tiempos de comunión o de oración, de lectura, no sé, de su alabanza, de su música. Total, yo alternaba mi vida de colegio con muchas escapadas. Usted, pues no sé, en el colegio uno a veces escapa a clase, cuando uno es vago y es desjuiciado, escapa a clase, busca la manera de evadir. Y yo aprovechaba esos espacios para tratar de conectarme con Dios. Perdón, tratar de desconectarme con Dios y conectarme con el diablo. Ok, Eh, la biblioteca
las bibliotecas públicas tienen muchos libros excelentes, pero casi toda mi consulta espiritual acerca del ocultismo lo hice en bibliotecas públicas, porque hay muchos libros a la mano, hay mucha información. Claro que sí, Dieguito, creo que Eh, te está fallando bibliotecas un públicas. poquito el internet. ¿Qué hacemos? ¿Me desconecto? No, no, ya, espérate de pronto que cargue un poquito. Por ahí acabo de pasar mi amigo Orión, mi gatico, que venía a saludarlos. ¿Me desconcentro? Llegó y se me metió. Entonces, oye Diego, entonces sí, ¿qué tal la música? ¿Es cierto que la única música diabólica es el metal y la música pesada o hay otra música? No, no, no. Si bien es cierto, el metal es estigmatizado como un ritmo musical, acerca, pues que tiene una alabanza al diablo y tiene ese tipo de conexión, es una mentira pensar que es la única música o el único ritmo que alaba al diablo. La música y el ritmo es simplemente un canal. Lo que realmente importa es el mensaje, que es lo que nos puede edificar o nos puede destruir. Yo puedo fácilmente estar escuchando un vallenato, pero ese vallenato me puede estar hablando de muerte. Yo puedo estar escuchando música norteña, pero esa música me habla de matar, de droga, de vicio. Puedo estar escuchando rap, pero ese rap me habla de gángster, de droga. Entonces, realmente lo que mata mi espíritu y lo que me va a afectar es totalmente el mensaje, no el ritmo. Ok, sí, claro. Me imagino que se van involucrando y van encontrando también personalidades también ¿cómo decirlo así, de esa religión o de ese mundo. Total. Pero Pero hay bueno, una canción de más o menos. salsa, perdón, hay una pequeña cosita, hay una canción de salsa que es Agualile, Aguanile, que en realidad es un rito bueno, africano creo que habla, es un ejemplo de cómo un ritmo más común, aceptado por la sociedad, lleva un mensaje incorrecto. Ok, sí, me imagino que también esos sonidos, esa salsa cubana y sonidos cubanos donde hay mucho temas de brujería y eso tendrá mucho que ver, ¿no? Claro que sí. Más o menos cuánto tiempo estuviste metido en este mundo. Yo estoy metido alrededor de 2 años, metido de cabeza. Hay gente que dura más tiempo y le toma más tiempo involucrarse, pero yo tuve 2 años para meterme de cabeza con todo. Y claro, obviamente el precio fue muy alto. Y digamos que tú empezaste a mirar cuando el asunto, lo que tú dices, se te empezó como a devolver. O sea, como que cuando el diablo sacó su verdadera cara y ya no te protegía ni te respaldaba, sino que te empezó a destruir. Bueno, cuando eso pasa, hay varias situaciones, pero una de esas situaciones muy, muy particular es que un día yo estoy en mi casa y, no, perdón, hay dos cosas antes de ese episodio. Mi papá tenía varios negocios, y me mandó a que yo administrara un negocio en Alcalá, en una lavandería. Llego allá y allá llega una señora que se llama Rosalba. Y ella pues ya era una señora. Nadie a mí me se atrevía a predicarme por mi pinta, por mis taches, por mis gabanes, por mi ropa oscura, por mi ropa blaquera, nadie, y gótica, nadie se acercaba a predicarme. Pero la señora tuvo el detalle de regalarme un libro. Y yo empecé a leer ese libro y a consultarlo. Y era un libro que hablaba de las raíces de amargura, si no estoy mal. Realmente no me interesaba tanto el libro, pero es que yo pasaba mucho tiempo ya libre y pues no sé por qué yo a ella sí le recibí el libro y empecé a leerlo. Entonces, bueno, yo empecé a leerlo, yo no sé qué, y ella empezó a predicarme y a hablarme así como pacífico, le gustó, sí, sí, ahí le voy a traer otro y me llevó otro libro también cristiano, y bueno, y yo lo leía porque no tiene nada más que hacer. Y yo decía, pero yo, ¿por qué le recibo a esta señora estos libros? O sea, ¿por qué lo va a recibir estos libros? En fin, o sea, lo que era la gracia del Espíritu de Dios, porque yo con ella no entraba a choque y ella sí me predicaba y me hablaba. Entonces un día la señora me dice, bueno, me siguió
predicando, me siguió hablando, me llevó un testimonio de Pablo Olivares, más o menos me contó. Yo no le puse cuidado. Después, en mi casa, estoy una mañana y digo, ya no puedo más. O sea, esa noche dormí terrible, mi cuerpo estaba todo moreteado al otro día, varias veces mi alma se desprendía de mi cuerpo. O sea, era una sensación terrible. Cuando eso me pasaba, yo veía a los demonios y veía cómo trataban de entrar a mi cuerpo. Era un ambiente espiritual súper pesado, muy turbio. Era tan turbio que terminaba despertándose mi hermana, mi papá, ni nadie en la casa podía dormir. El ambiente era muy pesado. Y llegó un punto en que le dije, Dios, ya no puedo más, ya no puedo más. Entonces me arrodillo en mi cuarto, voy, voy a orar y no puedo. Mi cuarto se empieza a llenar de muchas sombras y empiezan a aparecer muchos demonios y él se apodera de mí y no puedo orar. Salgo de mi cuarto, pero sé que tengo que orar. Entonces busco otro cuarto en el que me sentía más tranquilo, con todas mis rodillas y empiezo a orar. Cuando, cuando yo decido orar, viene la presencia de Dios y viene como un refugio. Y empiezo a llorar muchísimo, no puedo hablar, solamente puedo llorar, 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 llorar. Y duré ahí mucho tiempo orando, perdón, llorando. Cuando terminé de llorar, me sentí protegido por Dios. Sentí que Dios me abrazó, sentí que Dios estaba conmigo, sentí como cuando hay un bebé pequeño y el papá lo toma y lo abraza y él se siente tranquilo, así me sentí por Dios. Y ahí empezó el punto de quiebre, ahí empecé a cambiar. Acto seguido, como a los 15 días, la señora que les conté al principio me invita a la iglesia y me dice, vamos a una iglesia, una reunión, tal. Yo, bueno, está bien, yo voy. Bueno, tengo que ir. Y fui. Y yo vi así con mi pinta blaquera, así mis taches y todo, mis gabanes, mis cadenas. Ese día iba de botas, taches y cadenas, vestido de negro. Entro por la iglesia, la diácona me ve, como que se preocupa un poco, igual me deja pasar, porque seguramente conocía a la señora que me llevaba. Y yo estoy escuchando la predicación y la predicación, la verdad, no me acuerdo qué era, o sea, yo entré normal, ya. Ya nos íbamos a ir con la señora, me dice, lo va a presentar al pastor. Y yo, bueno, está bien, conozcamos al pastor. Y fui. Y cuando ella me acercaba al pastor, el pastor que estaba predicando ni siquiera se tomó el tiempo de darme la mano, sino de una vez me puso las manos y empezó a orar por mí. Y cuando empezó a orar por mí, empieza de una el demonio a manifestarse y empezó un proceso de liberación. Me acuerdo que esa liberación fue pesada, fue la primera liberación que tuve ya. Bueno, después vino un largo proceso de liberaciones, pero fue la primera vez en que ellos empiezan a tocar en serio, a meter su mano dentro de mí y venga, esto no le sirve, este demonio va afuera y empieza a hacer su proceso de intervención en mí. Y ahí empieza Dios a hacer el proceso. De ahí en adelante va una serie de cosas, de ahí en adelante va una serie de intervenciones divinas de parte de Dios, pero ahí es el punto de quiebre en mi vida y empiezo otra vez a acercarme a Dios. Me imagino que cuando le contaste esa noticia a tu familia no podían de la felicidad. Yo no les quería contar, no quería, o sea, fue, o sea, tenía ese orgullo de que no les voy a decir, voy a cambiar, pero no les voy a decir nada, porque también había mucha rebeldía en mi corazón y de alguna manera la relación entre mi familia estaba un poco fracturada porque claramente ellos estaban, mi papá pertenecía al equipo de oración del pastor Eduardo, mi papá se lo llevaba en las campañas de milagros, o sea, no, mi papá no estaba directamente relacionado con el pastor Eduardo Cañas de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, pero mi papá sí era parte del equipo de trabajo que estaban llevando constantemente a encuentros y a cosas. Entonces, y yo, no, no doblegar mi orgullo, no, madre, no lo voy a decir. Bueno, entonces empiezo a asistir a varias reuniones, y vamos a hacer entendía que era el encuentro y que necesitaba estar allá porque necesitaba empezar a liberar mi alma. Y le dijo, listo, bueno, vamos a hacerlo. Yo empecé a reunir la plata y no alcancé a reunir toda la plata del encuentro. Entonces una semana antes me tocó sentarme con mi papá, estaba viendo televisión, canaleando como siempre. Y le dije, papá, necesito plata. Y me dijo, ¿para qué? Yo necesito plata. ¿Para qué? Deme plata. ¿Para qué? Ok, mover de encuentro. Entonces mi papá estaba acostado, se sentó de una vez,
Se quedó mirándome, ¿cómo así que un encuentro usted? Le dije, sí, o sea, llevo tiempo asistiendo a una iglesia cristiana, estoy tratando de liberar, de sacar todo esto que tengo adentro y necesito que me ayude, necesito que me apoye con el encuentro. Entonces mi papá como que se quedó pensando, ¿será que es verdad? ¿Será que no? Igual él se notó que tenía mucha alegría y decidió darme el dinero para el encuentro. Y ahí empezamos a unirnos de nuevo con mi papá y con mi familia porque vieron que había un proceso. Igual mi papá conoció a líder, preguntó, pues, bueno, muchas cosas, pero ahí empezamos de nuevo a unirnos. Y de nuevo mi familia empezó a ver que Dios estaba orando y que estaba respondiendo las oraciones que hicieron por más de 2 años, en la que no me podían decir nada, pero esas oraciones empezaron a dar fruto. Y yo empecé de nuevo a llegar a los caminos de Dios. ¿Cómo es eso de una persona que es líder en una iglesia, o sea, que sirve, la familia que sirve, teniendo un miembro de la familia tan apartado de la misma visión que tienen todos? Yo creo que esa es una buena pregunta para hacérsela a mi papá. Ojalá él estuviera aquí. Vamos a conectarlo en vivo. No, mentiras. Y a mi mamá, obviamente, a mi papá y a mi mamá. Pero yo creo que debe ser la cosa más dura. ¿No? Porque Cuánta rodilla pelaron de pronto por su hijo? Porque sabían dónde estaba metido, ¿no? mucho, o sea, claramente mis papás sabían, porque ellos veían mis escritos. Puede que la gente que me conociera en el colegio, en la calle, no fuera tan evidente en que yo estaba metido. Pero claramente en la intimidad del hogar todo se sabe. En la intimidad del hogar ellos encontraban mis escritos, ellos encontraban, o sea, mis escritos eran muy oscuros, demasiado. Ellos se daban cuenta. Mi actitud, eh, era una persona más firme, explosiva, y no me dejaba, digamos, dominar. Mi aspecto cambió muchísimo después de tener un cabello súper largo, de tener siempre andar con taches, con mi pinta. Eso les muestra a ellos que yo estaba mal. Y por encima de mi pinta en el espíritu, ellos sabían que yo no estaba bien. Entonces, mientras ellos servían, levantaban sus manos a Dios y todo, verme a mí en un mundo completamente oscuro, yo creo que era muy difícil para ellos. Y digamos, ellos no discutían o no peleaban por el asunto de que tú entrabas cosas a la casa que estaban en contra de su fe y sus principios. Ellos no se daban cuenta, pero cuando se daban cuenta, sí de una se paraban en la raya. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez llegué con una paca de CDs de varios amigos que me habían prestado, y la música claramente era pesada y el mensaje pues era oscuro. Entonces, ellos se daban cuenta y cuando eso pasaba, pues me iban a separar en la raya. Entonces, no, vamos a hacer favor, me quita eso, devuelva eso, me quitaban la grabadora, bueno, buscaban la manera en su humanidad de quitarme como esas cosas que me conectaban con el diablo. Pero sí, claramente ellos, sea como sea, buscaban imponer su autoridad porque eran los papás. Pero pues había algo más de fondo, que era que mi alma, aunque ellos me quitaran un sí, mi alma estaba atada. Claro. Y tú también hacías, digamos, así como ellos oraban por ti para que te volvieras a los pies del Señor, ¿tú hacías lo mismo por ellos para que se apartaran de Dios? Mira que no. O sea, siendo muy sincero, yo conozco la historia de muchas personas que sí buscaron atentar contra su familia, que buscaron hacerle daño a ellos, pero yo no. Sea como sea, yo sabía que ellos estaban en el camino correcto y creía que no los iba a tocar. No tenía una razón para tocarlos. Mi odio no era con ellos, mi odio era con Dios. Mi odio era con la iglesia, no con mis papás ni mi familia. Entonces, no, realmente no. Pero sí, claramente estábamos fracturados, porque estábamos en pueblos opuestos. Claro que sí. Pues más que daño yo me refería como si ellos de pronto en algún momento tienen alguna crisis y se apartaban del Señor, se apartaban de la iglesia, para ti hubiera sido un logro, de alguna forma. Sí, de alguna forma, o sea, había la dualidad, porque para mí había sido un logro en las sombras, pero en el fondo yo sabía que ellos estaban bien. Entonces, en el fondo no me era sentido tan bien. Aunque, aunque digamos, llamémoslo así, de alguna manera, mis demonios se alegraran, en el fondo mi conciencia sabía que ellos estaban bien.
a pesar de estar tan inundado de estos temas, metido en las cosas del diablo y eso, ¿cómo es la conciencia en esos momentos? O sea, ¿cómo está tu Cauterizado. conciencia, tus principios, cauterizada? Bueno, Es yo no una venda tengo esos problemas. con claridad a tu mente, y esa venda te dice cómo debes leer el mundo. Entonces esa venda me dice que lo que yo estoy haciendo no está mal, lo que a mí me hicieron fue peor y hay una razón de fondo para odiar a Dios. Ese era mi pensamiento en ese momento. Hay una razón para buscar que la gente no busque a Dios. Hay una razón para hacer que la gente blasfeme, que la gente profane, que la gente se aleje de Él. Entonces, esa era como mi manera de ver el mundo. Pues obviamente no era la mejor, claramente estaba perdido, pero la conciencia es cauterizada, como que uno no tiene conciencia de, ok, si eso está mal, derramar sangre está mal, hacer rituales está mal, hacer pactos está mal, no, sino estoy, uno se acerca a Dios y esa oscuridad se ve alumbrada por la luz de Cristo, es una vergüenza todo lo que se hizo, es un dolor. Claro, listo. Y entonces llegó ese momento en el que empezó a pasar esos procesos de liberación y en el que tú te empiezas a acercar al Señor. ¿Qué empieza a pasar? Yo no creo que el diablo haya dicho, ah, bueno, ya se me fue mi instrumento o se me fue mi trofeo. ¿Qué repercusiones pudieron haber pasado por parte de las personas con las que andabas y por parte del mismo diablo? Ok, ahí pasaron varias cosas. Una es que las personas con las que yo andaba, eh, de buena se alejaron de mí, pero no trataron de atacarme de una manera física. Pero sí en lo espiritual la guerra fue terrible, porque todo se me manifestaban demonios. Entonces los demonios me decían, hay una frase que me repetían mucho, y me decían, el hijo de las sombras nunca saldrá a la luz. Y cada que venían demonios y apariciones me decían eso, el hijo de las sombras nunca saldrá a la luz. Y empiezan a pasar muchas cosas. Yo empiezo a despertarme todos los días con el cuerpo mareteado, mi cuerpo se desprende mi alma muchísimas veces, el ataque espiritual, un día estábamos viajando de Bogotá a un pueblo, yo estaba dormido, me quedé dormido en el carro, la puerta del carro se abrió y casi salgo rodando en carretera. En algún momento estábamos en el local y yo pasé y casualmente en ese momento se explotó una polea y si yo era estaba ahí pues me hubiera podido lastimar. Y así pasaron una serie de cosas que empezaron a atentar contra mi vida, que el enemigo claramente no estaba contento con lo que estaba sucediendo y claramente el enemigo iba detrás mío. Yo realmente corrí con mucha suerte, porque hay muchas personas que se han metido en este mundo y que han salido con la salvación, pero no han salido vivos. Han salido con Cristo en su corazón, pero han pagado un precio altísimo por su libertad, en que están muertos o han tenido unos accidentes terribles, o la consecuencia espiritual los ha seguido amarrando todo el tiempo. Mi proceso no fue fácil de liberación, de desintoxicar mi alma, pero salí bien librado. A pesar de todo, salí bien librado. Dios, en su misericordia, yo creo que la oración de mi familia y la oración de la gente que en ese momento estaba conmigo permitió que me pudiera cubrir y que mi ataque fuera más espiritual que físico. Pero en mi espíritu batallé muchísimo tiempo para poder encontrar mi libertad. Digamos que cuando tenías esos procesos de desdoblamiento, ¿tú ya percibías, por ejemplo, luchas espirituales? O sea, luchas de la luz con las tinieblas. Sí, es que aquí me hicieron mi bella esposa me hizo un comentario y es cierto, yo todavía lucho con eso. O sea, han pasado años y yo todavía lucho en mis sueños. Eh, o sea, ya no se desprende mi alma de mi cuerpo, pero en mis sueños sí estoy muy atacado. En mis sueños entro a batallar contra demonios. En mis sueños el diablo se me presenta y empiezo a reprenderlo y empiezo a declarar palabra. En mis noches no son tan fáciles. De hecho, recuerdo que hay una cosa curiosa, recién me casé.
pues mi esposa, ella sabía mi proceso, pero pues ella no sabía a qué nivel era que me pasaban mis episodios en la noche. Y recuerdo que varias de las noches yo me despertaba gritando, aterrorizado. Claramente yo en mi sueño me despertaba, perdón, yo en mi sueño estaba orando, intercediendo por mi alma porque sentía demonios a mi alrededor. Y cuando me despertaba a gritos. Entonces eso, recién casados, la despertaba ella muchas veces súper asustada, fue terrible. Y yo realmente todavía batallo con eso. Yo realmente todavía tengo ese tipo de batallas y luchas. Luchas espirituales, claro, en los momentos en los que tuve tiempos de ayuno total, podía ver cómo los demonios estaban batallando por mi vida, podía ver cómo ángeles estaban batallando por mi vida. Yo entré en un proceso de ayuno total en un lugar que se llama Aposento, que era un espacio que nos prestaba la Iglesia Mariantal de Vida Eterna, y era un espacio en el que uno podía estar en ayuno completo durante mucho tiempo. El tiempo más largo que yo estuve allá fueron 3 semanas, el ayuno completo sin nada, perdón, solamente con agua. Y en ese espacio pude ver muchísimas cosas en lo espiritual, pude ver los demonios que estaban asignados a mi vida, pude ver cómo ellos batallaron por mi vida, pude ver cómo Cristo batalló por mí. Pero lo más hermoso es que pude ver también los ángeles que Él había puesto a mi alrededor para custodiar mi vida, para custodiar mi familia. Pude sentir la presencia del Espíritu Santo, esa libertad que viene solo por el amor, por el sacrificio de la cruz, por el creer y por el aceptar que Dios puede cambiar una vida. Entonces, esas son las cosas que en lo espiritual tuve que batallar muchísimo. Y también batallar muchísimo en mi mente. Llega un punto en que después de cometer tantos errores y tantas cosas, uno piensa que no tiene salvación. Y esa es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, después de que se va, él dice, yo voy a regresar a donde mi papá a ser un siervo, porque no cree que su papá lo vaya a perdonar para de nuevo ser un hijo, sino un rango menos, el siervo. Y esa batalla es durísima. Por lo que yo había hecho en el satanismo, mi tema era que todos blasfemaran contra Dios, contra el Espíritu Santo. Y cuando yo me encuentro con la escritura, me dice que Dios perdona todo, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso para mí fue terrible porque después de pagar un precio por mi libertad, pensar que no tenía la salvación y pensar que Dios no me iba a poder perdonar era terrible, era partirme el corazón de nuevo. Y me acuerdo que empecé a tener una consejería específica con los pastores que en ese momento me estaban liderando, que es el pastor Junior y la pastora Jenny. Ellos tienen una iglesia en Patio Bonito y ellos tuvieron el tiempo de atenderme. Y fui a la casa de ellos y les expliqué, yo hice esto, y lo que hice la palabra es que si yo hago eso no tengo perdón de parte del Espíritu Santo. Y ellos me decían, ¿qué es blasfemar? Y yo no pude de manera específica decir cómo era blasfemar, porque realmente no tenía la conciencia de que era blasfemar contra el Espíritu Santo. Y cuando ellos me dijeron, tranquilo, usted no tiene la conciencia que es blasfemar contra el Espíritu Santo, por tanto nunca lo hizo y por tanto usted puede encontrar el perdón de Dios. Y eso fue quitar una carga de encima impresionante, porque era después de haber hecho tantos errores, de haber cometido tantas cosas que no tenía que hacer, saber que el amor de Dios era más grande y que podía perdonar mi vida, eso no tiene precio. La palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y fue Ujú. tal cual. Fue sentir que el perdón de Dios me liberó completamente, que el amor de Dios era más grande que mis errores, que mis cargas, que mis culpas, que aunque yo me equivocaba después de eso muchas veces y he fallado, pero a pesar de eso el amor de Dios está ahí para levantarme de nuevo, para perdonarme, para darme otra oportunidad. Eso es algo que no tiene precio. Y esa es una de las batallas que también uno tiene que librar. Uno vive batallas espirituales, como le comenté, bueno, pero también tiene que empezar a liberar su estructura en su pensamiento porque hay muchas cosas, mucha basura que está metida ahí y que no le sirve para poder aferrar a Dios. Claro, bueno, y después de conocer tantas cosas del otro lado de la competencia, ¿cómo has utilizado eso para el reino de Dios? Bueno, digamos que mi proceso ok, desde que yo entro a acercarme a Dios para empezar un proceso de liberación en mi alma, a cuando yo le empiezo a servir, pasa mucho tiempo.
Mi proceso no fue listo, ya Dios me liberó, no, yo duré aproximadamente 2, 3 años desintoxicando mi alma, yendo en ayunos seguidos, ayunos de 3 semanas, ayunos de una semana, ayunos de 3 días, empezar a entregarme a Dios, empezar a una escuela discipulada, empezar a formarme, a romper estructuras mentales, empezar a desprenderme de mi manera de vestir, de mi manera de pensar, empezar a desprenderme de varias cosas para permitir que Dios orara en mí. Pasó mucho tiempo. Y lo primero que yo empiezo a hacer es que me di cuenta que la iglesia es muy linda y muy tierna y todo, pero la iglesia casi no sale a buscar la gente que está afuera. Y hay un punto también ahí de quiebre en mi vida y es que uno de mis amigos de infancia lo matan. Él estaba metido en baños de pandillas y todo y a él lo matan. Cuando él muere, días, semanas anteriores, el Espíritu Santo me había inquietado por él. Sin embargo, yo no me pude encontrar con él nunca. Y a la semana o 2 semanas lo matan. Y eso fue un golpe duro para mí, como que... Y empezó Dios a despertarme ese ministerio. Y empiezo a ver que la iglesia no tenía un ministerio de jóvenes, la iglesia en la que en ese momento estaba, que la iglesia no estaba saliendo a las calles a rescatar a esos jóvenes, que estaba todo como tan plano, como que nadie le importaba, como que estos chinos están en droga, están en la calle y nadie le importa, o sea, y empieza Dios a despertar ese corazón de empezar a interceder por ellos, empezar a clamar por ellos, empezar a buscar, empezar a decirles, Dios, ¿qué está pasando? Y en ese momento empiezo a nacer como el ministerio. Me empiezo a involucrar en la iglesia, en los temas ministeriales y empezamos a meternos con el tema de jóvenes. Los mismos pastores que tuvieron el tiempo para atenderme con mi pregunta de si yo podía ser salvo o no, o perdonado por Dios o no, ellos empiezan a involucrar en el ministerio de jóvenes y yo empiezo a buscar jóvenes, empezamos a hacer reuniones, empezamos a inquietarnos por ellos, empezamos a ir a las calles, empezamos a hacer tardes de talentos, fogatas, reuniones y empiezan a hacer un ministerio y yo empiezo a nacer al ministerio y siempre teniendo esa carga hacia los jóvenes y hacia salir a las calles. Vienen los años, viene mi esposa y ella empieza a complementar mis sueños porque mi bella esposa empieza a tener el mismo sueño que yo y esa misma inquietud de los jóvenes, tenemos que ir por ellos, tenemos que ir a rescatarlos y empezamos a complementar nuestras vidas y nuestra tarea hacia el servicio a Dios. Pasan los años y el ministerio va madurando, empiezo a liderar, empecé a estar en varias iglesias por situaciones que me tuve que mudar de ciudad, empiezo a conocer gente, formas de hacer el ministerio, empiezo a estar en la alabanza, liderando grupos, bueno, muchísimo, pasé por todas las áreas de la iglesia y llega un punto en que le decimos a Dios, hay algo más, tenemos que hacer algo más. O sea, ya hemos conocido mucho, pero tenemos que hacer algo más. Y entre ese algo más es empezar a salir a las calles, ya no tanto preocuparnos por la iglesia, porque la iglesia ya tenía muchos pastores y muchos líderes, pero la gente que estaba fuera en la calle no tenía un líder y no tenía. Y entendimos la palabra que Jesús dice que vio las multitudes y sintió compasión de ellas porque eran ovejas que andaban sin pastor. Y en ese momento empiezan a hacer nuestro deseo de salir a las calles, de ir a evangelizar donde otros no van, ir y salir donde otros no salen, ir a buscar el perdido en la calle. La gente que no entraría normalmente en una iglesia, la gente que sus prejuicios no les permiten acercarse a Dios, pero es muchas veces Dios buscando. De hecho, la palabra dice que Él dejó a sus ovejas que estaban bien y se fue a buscar a la perdida. Y esa era la tarea que Dios empezó a colocar en su corazón. Bueno, qué lindo. Ahí está también, está Roger Ferek diciendo que ahí estaba, que Diego es un gran líder. ¿Qué digo qué? Mi amigo Roger. Roger es uno de los chicos con los que empezamos a hacer todo el trabajo de evangelización. Cuando mi esposa y yo éramos novios, él fue uno de los chicos que nosotros empezamos a involucrar en el ministerio y darle palabra y darle semilla y tratar de formarlo. Y hoy en día para nosotros es una alegría verlo ya un pelado grande, comprometido, cimentado, fuerte. Como que uno puede pararse delante de ellos y bueno, Dios, hay uno, al menos hay uno de todo lo que se tengo, hay uno. Sé que hay más gente, pero digamos que es con los que hemos tenido contacto últimamente. Qué bueno, entonces un saludo para Roger. ¿Él está en Bogotá o está en otra ciudad? Bogotá, él está en Bogotá. Ujú. Listo. ¿Y qué planes tienen entonces ustedes o qué quieren hacer entonces con la gente de afuera, con los jóvenes perdidos, con gente que está involucrada en temas de satanismo, de ocultismo, que están metidos en vicios? ¿Qué piensan ustedes hacer?
Bueno, nosotros tenemos varios proyectos y tenemos muchos sueños. Y ese convito lo que buscaba era reunir gente de varias iglesias con dos tareas. Una, despertar el corazón de la iglesia a que debe salir y evangelizar, que no se puede quedar quietos, que realmente la tarea de Cristo, él dijo, la gran comisión dice, por tanto, id y haced discípulos. Y el id implica una acción, implica el salir, implica el no quedarse a esperar. Él fácilmente habría dicho, esperad, esperad que lleguen los discípulos. Y él se encargaría de traerlos y nosotros de formarlos. Pero él dijo, no, dijo, id. Entonces despertar el corazón de la iglesia que tiene que salir a buscar al perdido. Porque nos vemos muy bonitos en la iglesia, pero realmente la necesidad está afuera. Y la segunda intención es claramente ir y salir y buscar al perdido. Es ir a buscarlo, ir y llamarlos, ir y traerlos, y evangelizarlos, y discipularlos y dejarlos sembrados en una iglesia para que puedan crecer. Esas dos cosas. Con mi esposa ese proyecto nació hace años y hemos estado trabajando en eso, haciendo actividades, campañas, apoyando ministerios que evangelizan. Nos hemos estado trabajando en eso. Ahora hay proyectos personales. Yo estoy trabajando en un libro y es un libro que trabaja algo de ficción y algo de cosas que me han pasado, que me pasaron en su momento, pero es un libro para que la gente pueda abrir sus ojos hacia el reino espiritual, tanto el que no conoce a Jesús como el que sí lo conoce, que pueda entender que hay algo más allá de lo físico que nosotros vemos. Pero estamos trabajando en eso, le estamos orando a Dios que nos permita ir a otras ciudades, que nos permita ir a otros lugares. Estamos bajo la cobertura del pastor Fabio y bueno, confiamos que todo se pueda alinear para poder salir totalmente a las calles, hacer campañas, pero no solamente campañas físicas, también mirar en esos tiempos de cuarentena qué podemos hacer por lo digital, mandar mensajes, hacer videos, crear reflexiones, ese tipo de cosas que poco a poco irán sembrando la semilla. Nosotros somos conscientes de que tanto el siervo como la cosecha como la semilla son de Dios. Y Él se Ujú. encargará en su tiempo que todo dé fruto. Así es, mi Pero sí, hermano. en eso estamos trabajando. Qué bueno. Y saber que estás involucrada con un montón de locos, que por ahí de hecho está Lady Joanna, que estamos dispuestos a hacer algo, ¿no? Algo diferente por Mira llamar que a las personas. Dios va colocando a la gente. O sea, Dios va colocando la gente, el sentir, y Dios empieza a rodearnos de las personas para poder hacer algo. Y eso es genial, porque siempre vemos el respaldo de Dios en donde estamos colocando esa misma semilla en varios corazones. Así es, mi hermano, qué bendición. Ya, Dieguito, para terminar, me gustaría que tú le dijeras algo a los jóvenes que se están perdiendo, de pronto no tanto en temas tan profundos de satanismo, pero que quizás están inclusive en la iglesia y tienen pecadillos ocultos o están apartados del Señor. ¿Cómo hacer para realmente meterse, apasionarse por Cristo? Que yo vuelvo a la frase que le comenté ahorita, y es que el que mucho se le perdona, mucho ama. Y a veces uno empieza a ocultar sus pecados por diferentes razones, pero creo que una de esas es porque cree que si lo saca a la luz delante de Dios, no va a encontrar el perdón, porque ha tenido como ese calentado ahí por mucho tiempo y no le ha permitido a Dios que se acerque. Y lo que les quiero decir es que confíen en Dios, confíen en su Padre. Su Padre no los va a avergonzar, su Padre no va a sacar su pecado para decir, mire, él está mal. Su Padre va a sacar ese pecado para decirle, y lo voy a sacar. Lo primero es que puedan confiar en Dios como su Padre, porque Él es real y les va a dar siempre esa oportunidad y siempre va a estar dispuesto. Mi hijo se puede equivocar todas las veces que quiera, pero yo nunca voy a dejar de ser su papá y él nunca va a dejar de ser mi hijo, porque yo siempre lo voy a amar. Lo segundo es que tomen carácter y decisiones fuertes. Si su decisión es cambiar su vida, tienen que hacerlo. Si su decisión es que nunca más le quieren fallar a Dios, tienen que caminar. ¿Se van a tropezar? Sí, pero si su carácter está alineado en que nunca más le quieren fallar a Dios, va a llegar un punto en el que no van a poder superar. Y Dios irá colocando las herramientas y la gente y las consejerías y los encuentros y las administraciones. Pero Dios les va a dar la victoria. Entonces, mi consejo es ese. Uno, entréguenle su pecado a Dios. Y segundo, tengan carácter para poderlo sacar adelante. Claro que sí, y que somos
o son muy importantes para el reino del Señor, no menosprecien, no tengan en poco lo que son ustedes, porque el Señor tiene propósito con todos nosotros. Entonces los animo de verdad para que continúen andando con los caminos del Señor, que no se aparten, que no tengan que ir hasta el fondo de una situación, al fondo del pecado. Cuando toquen fondo y se estrellen, no lleguen a eso. Traten de estar más cerca al Señor. Total. Sí, Bueno, Dios, Y Dieguito fue muy bendecido, ha sido muy afortunado también, porque tiene una familia muy bonita. El Señor le ha regalado a su esposa, a su pequeñito, y ahí están, ¿no? Ahí están sí, por sirviéndole y aquí están. están cerquita. Por aquí está chiquitín jugando cerca y está mi bella esposa acompañándome. Sí, ahí los escuchamos. Sí, chiquitín grita. Él le gusta jugar mucho. Bueno, sí. Y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias, Diego, Laura, por estar allí con nosotros, por seguir allí fortaleciendo el equipo. Estamos allí con toda luchando. El equipo Una Nueva Raza, el equipo de evangelización de nuestra iglesia, de las redes de alcance, siempre están es para eso, ¿no? Para fortalecer el reino de Dios y no solamente con palabras, sino con acciones. Total. No, Mike, Entonces, un gusto. Gracias por invitarme, gracias por permitirme compartir esta historia. Nunca lo había hecho tan en vivo y con tenemos tanta gente, aquí va. pero igual aquí estamos. Eso es parte de la historia y es parte de que Dios se pueda glorificar. Claro que sí, también recuerden los que no siguen a Diego en sus proyectos de fotografía y en temas de evangelización, pues él está allí disponible, ¿no? Para todo esto. Total, También cuentería, ¿no? Temas artísticos, siempre como aportándolo al reino. total. Siempre también hago cuentería y mis historias algunas son flojas, otras son buenas, pero siempre van enfocadas a cambiar corazones, a acercar la gente a eso. Bueno, damos muchas gracias a nuestros seguidores. No los leí todos, hay muchas personas, está Edwin, está Kili, hay varios amigos también de Dieguito, Brian, Dayana, está el profe Jorge. Están allí Natasha, más que una bendición, bueno, bonito ese nombre. Cami, todos están ahí conectados de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy atentos a Una Nueva Raza. Seguimos pendientes en tiempos de pandemia, haciendo en vivos. Y quien tenga que decir algo, que quiera aportar algo, pues están abiertas las puertas de Una Nueva Raza también para ustedes. Muchísimas bendiciones. Recuerden mañana 9 de la mañana, pendientes de nuestro servicio de Oasis en casa. Una palabra muy buena de parte del pastor Fabio, la pastora Joana. Entonces los amamos y nos vemos. Yo, Mike, gracias, Laurita, bendiciones. Laurita, despídete de nosotros. Chao. Eso. Chao. Te amo. Estén bien. Bendiciones a todos. Gracias, amigo. Chao, chao. Una nueva raza. This little one tries as hard as she can, do anything just so she can fit in. She wants her friends so bad, she'll do whatever they tell her to make those